Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, estimado profesor y compañeros. A mí me tocó el tema de exposición de la Biblia de Lutero. Me hubiese gustado que esta exposición hubiese sido en clases, pero bueno, por cuestiones de tiempo y de listado, tiene que ser de esta manera. Bueno, quiero arrancar acerca de lo que significa la Biblia de Lutero. Bueno, Lutero es un personaje muy conocido para nosotros, los estudiantes de historia, ya que vimos que tiene un rol importante en lo que es la Reforma Protestante. Y vamos a ver acerca de la Biblia de Lutero. Lutero nace en 1483 y muere en 1546. Bueno, la Biblia de Lutero, ¿qué es la Biblia de Lutero? Vamos a ver un poco. ¿Quién es el autor? Sí, porque podríamos decir la Biblia de Lutero. ¿Qué tiene la Biblia de Lutero? Prácticamente es la Biblia que tenemos hoy en día. Pero ¿qué significa? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Quién es el autor? ¿Sí? El autor es un teólogo y fraile católico agustino. Entonces era un teólogo, una persona que estudiaba las escrituras. De paso, él dice que él llega a estar en esta forma involucrado en la parte de la reforma protestante porque es una persona que estudia las escrituras, ¿sí? Y es una persona que está inmersa en esa parte, en esa sociedad católica, si se podría decir. Él es quien impulsa la reforma protestante, es el que le da ese impulso a esta reforma eh, contra todo lo que hacía la Iglesia Católica y no estaba sustentado por parte de una doctrina bíblica, si se podría decir, que estaba en la Biblia. Eh, Inspira la doctrina teológica, que es esta doctrina teológica. Es esta doctrina basada en lo que está en la escritura, ¿no? No otra cosa que no esté fuera de la escritura. Y vemos que la Iglesia Católica tenía por costumbre algunas cosas ajenas a la Biblia. Entonces, exhorta a regresar a la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y cuál era esa verdadera enseñanza de la palabra de Dios? Lo que estaba en la escritura, lo que estaba en la Biblia. Y que mantenían en un solo idioma, ¿sí? De desconocimiento al pueblo, ¿sí? Al pueblo, a la gente común, corriente, a los campesinos y a la parte más, tal vez más baja de la sociedad. Entonces el autor de Martín Lutero, con estos antecedentes, podemos ver que en el camino tiene desafíos. ¿Y cuáles son estos desafíos que tiene este autor de esta traducción de la Biblia, a lo que llamaremos Biblia de Lutero? ¿Sí? Primero, ¿cuáles son los desafíos que tiene? Ir contra la iglesia. ¿Sí? No era un camino fácil que hoy tú te pares en la calle y salgas a decir que, bueno, pues que no estás, que estás en contra de la iglesia católica. Hoy en día es más sencillo, podríamos decirlo así. Pero aquel entonces en el que vivía Lutero, pues podía ser condenado a muerte, excomulgado, de hecho que lo fue. Entonces significaba estos desafíos de ser un hombre valiente, ¿no? Valiente en traducir y por lo que llevaría también en un momento a colocar sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, ¿sí? En la catedral. Y era lo mismo que era perder su vida, ¿no? Esos son los desafíos, perder su vida por esta misma causa, lo que llamaremos la traducción de las escrituras, a lo que llamaremos Biblia de Lutero. Y sobre todo dedicar tiempo. Vemos que estos siervos de Dios lo que hacían era dedicar tiempo a la causa del Señor, ¿sí? Vimos algunos personajes en historia que tuvieron disciplina y era dedicar tiempo a la parte del estudio de las Escrituras. ¿Qué es la Biblia de Lutero? ¿Qué es la Biblia de Lutero? ¿Qué es la traducción de Lutero? Sí, es una traducción del Antiguo Testamento a las lenguas originales. ¿Y cuáles eran las traducciones? ¿En qué estaban escritos en el Antiguo Testamento? Estaban escritos en arameo y hebreo. Entonces esas eran sus lenguas originales y que probablemente hasta entonces, hasta el siglo XVI, muchas personas no tenían conocimiento de qué decía la escritura. Entonces es esta traducción de Lutero lo que llamaremos la Biblia de Lutero.
mejor dicho, traducción para que la podamos entender de mejor manera. Es la traducción también del Nuevo Testamento, de su lengua original, que es el griego koiné, y que es traducido al dialecto bajo alemán y moderno. Entonces estamos diciendo que esa traducción es como que usted plasmen hoy día la traducción de todo esto al idioma español para que nosotros le tengamos. Entonces significaba un gran progreso en la vida o el crecimiento de aquellas sociedades. Aquí nos planteamos una pregunta: ¿bendición o herejía esta traducción de la Biblia de Lutero? Podemos ver que en 1522 es la primera traducción del Nuevo Testamento. Se da la primera traducción. Eso realmente es una bendición. Es como que usted nos llegue la escritura por primera vez en el idioma español. Sí, una bendición. La gente se va a esmerar por aprender a leer, a escribir por medio de la palabra. Eso fue lo que pasó en aquellos entonces. En 1534 ya se disponía de toda la Biblia en alemán. Qué increíble. Tremendo avance, ¿no? Tener la Biblia en ese entonces en su propio idioma, eso significaba un avance. Fue impresa en diversas ediciones. No significa que esto va de la mano con la parte de las imprentas en aquel entonces, y fue en diversas ediciones en distintos países y en cada país con respecto a su idioma natal. Influencia, esto surge una influencia lingüística para el alemán literario y culto, ¿no? La gente aprendió a leer, la gente que era analfabeta probablemente tenía digamos, tenía que sí o sí, por esa pasión de aprender de las escrituras, aprender a escribir o a leer. Aunque podemos decir que para la Iglesia Católica era considerado una herejía, ¿sí? Una herejía todo esto de Martín Lutero. Entonces, para tener en cuenta. Concluiremos de esta manera. ¿Qué podríamos decir como parte de conclusión acerca de la Biblia de Lutero, que es la traducción de Lutero? La traducción de la Biblia de Lutero se sitúa como los textos más importantes de la Reforma. ¿Sí? Se sitúa como los textos más importantes de la Reforma protestantes. ¿Sí? ¿Cómo no va a ser más importante si era la traducción prácticamente, como lo hemos nombrado, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a la lengua, en este caso alemán, y a otras diversas también lenguas? Fue un catalizador positivo en la educación, como lo dijimos, ya que la salvación de todo hombre dependía de conocer e interpretar la Biblia en su propio idioma. Entonces ese conocimiento los llevaba a mejorar en esa parte léxico y cultural en cuanto a la sociedad también. Con esto se hizo una alfabetización justa y necesaria. Sin duda alguna, la traducción de la Biblia de Lutero forma parte de un legado para el pueblo alemán. Forma parte de un legado realmente muy grande que hasta el día de hoy nosotros seguimos estudiándole en parte la historia y rescatando lo positivo de este teólogo alemán. Y por qué no, del resto del mundo protestante hasta el día de hoy. Esto nos deja entender de que Dios y sus designios y sus propósitos nunca ha parado, nunca se ha detenido. Él ha usado hombres para que su pueblo tenga conocimiento de lo que significa la palabra de Dios. Valoramos la traducción que tenemos, valoramos esa Biblia que tenemos. En ese entonces era la Biblia de Lutero, pero hoy, ¿cómo le llamaríamos? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Valoramos esa palabra que tenemos hoy en día? Bueno, eso ha sido todo, mis estimados compañeros, profesor, de mi exposición. Me hubiese gustado hacerlo con las diapositivas en clase, pero de esto se trata. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y estaremos hasta la próxima que nos veamos. Un abrazo, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.